Vamos a empezar con el tercer y último capítulo de esta historia sobre el vendedor desafiante. Creo que no es necesario seguir avanzando en este libro, que hay bastante información y que se puede seguir investigando y buscando cada uno también por su cuenta. Así que sin preámbulos nos metemos directamente en el episodio de hoy. Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Empezamos con un breve repaso de lo que vimos en los 12 episodios anteriores porque son todos descubrimientos que fuimos haciendo que son muy funcionales a nuestro día a día en las ventas. En el primer episodio nos centramos en lo que Neil Rackham, el autor del prólogo del libro, calificó como revoluciones de las ventas. Él habló de 4 y las vamos a actualizar muy brevemente. La primera es la revolución que se dio en el sector de los seguros cuando alguien comprendió, una persona anónima, porque no se sabe quién fue, que si se dividía la tarea comercial se podían obtener mejores resultados. Así, los vendedores de seguros que tenían un techo dado por la cantidad de horas que podían dedicarle a la venta, separaron su tarea en 2 y por un lado quedaron las tareas de administración de las cuentas y de los clientes y por otro la generación de nuevas oportunidades. Este caso es muy particular y no se aplica a todo lo que hacemos. Lo que sí se aplica a todo lo que hacemos es la posibilidad de dividir la tarea del vendedor y poder determinar dónde genera más valor, el perfil más valioso. Porque como vemos en los seguros, en este caso era la captación, pero no en todas las ventas. El vendedor más valioso tiene que ubicarse en la captación. Esto depende mucho del producto, del mercado. Lo que sí tenemos que pensar es cómo es mi proceso de venta y dónde genera más valor mi perfil más valioso. La segunda de las revoluciones tenía que ver con esto de empezar a pensar a la venta como formativa y no como un don innato, que uno nace vendedor, sino que puede formarse. Este descubrimiento, que fue toda una revolución en su momento, persiste hasta hoy y hoy muchas de las intervenciones de algunos nuevos métodos de venta que dicen mejorar la actividad de la empresa en la que se implementan no son más que la aplicación simple y llana de un método, no importa de cuál. Si nosotros nos ponemos a pensar en la venta, en su proceso, en cómo podemos mejorarla, seguramente vamos a llegar a un mejor punto del que estamos hoy sin ningún análisis. Por lo tanto, la enseñanza de la segunda revolución es hay que dedicarle un tiempo a pensar nuestra venta y a cómo podemos mejorarla y evolucionarla. La tercera de las revoluciones fue la del método de spin selling, que lo encabezó el propio Neil Rackham, el autor del prólogo de este libro, y que básicamente consiste en tomar conciencia de que la actividad del vendedor es mucho menos hablar que escuchar. Aquí cambió por completo la percepción que tenemos sobre la venta, porque no solamente tenemos que entender cuáles son las necesidades del cliente, sino que tomamos conciencia por primera vez en que no es tan importante hablar de todas las virtudes del producto y que vale mucho más la pena escuchar a un cliente contarnos sus problemas en relación a lo que nosotros podemos resolver que contarle nuestra historia sobre el mejor producto que existe en el mercado. También fue un punto de vista trascendente y también lo podemos ver en todo lo que nosotros vamos haciendo. Como vemos, las
3 revoluciones que vimos hasta ahora las podemos aplicar a nuestro negocio hoy en día. Por lo tanto, ninguna está superada, sino que se van dando sucesivamente y van realizando aportes nuevos a la visión del negocio. Y además, todos serían aspectos simples que podemos implementar. Como vemos en lo que voy comentando aquí, no se trata de ninguna solución de Harvard, ni ningún análisis muy pormenorizado. Con la aplicación de pequeños principios podemos mejorar nuestro desempeño comercial. La cuarta revolución va a ser la de este libro. Este libro viene a decir algo completamente nuevo y que todavía nos choca, y eso que se escribió en 2011. Nos va a decir: el mejor vendedor no es aquel que pregunta, no es aquel que descubre cuál es el problema que tiene el cliente, no. El mejor vendedor es aquel que le dice al cliente cuál es su problema y que le enseña cómo resolverlo. Y es lo que vamos a ver un poco en el programa de hoy, ¿no? Cómo enseña este vendedor desafiante. Esto realmente es revolucionario porque se puede entender como un acto de soberbia. Y la pregunta aquí es: ¿este método aplica a todo? La respuesta es no, definitivamente no. Hay muchas ocasiones en las que el método de las preguntas o simplemente una promoción correcta de nuestro producto nos alcanza para vender. No en todo momento tenemos que realizar esta venta. Sin embargo, sí tenemos que saber que existe, porque nos podemos encontrar en situaciones de venta complejas, que es donde funciona este método, y para funcionar bien nosotros en situaciones complejas tenemos que tener en cuenta lo que plantean los autores del vendedor desafiante. Por eso es que le estamos dando tanta importancia a esta obra. Pero así como la primera de las revoluciones encontró que la venta podía dividirse, siempre tenemos que entender esta posibilidad de división de las tareas que tenemos dentro de las ventas y comprender lo que decíamos en el episodio anterior, que a veces no hace falta tener un equipo de vendedores desafiantes completo, ni ser todo el tiempo un vendedor desafiante, sino aplicarlo al momento donde eso realmente genera valor. En el segundo capítulo hablamos un poco más de los tipos de vendedores, que también es una aplicación muy práctica a nuestro día a día, no solamente por la definición del vendedor desafiante, sino por las de los demás. Lo que descubrieron los autores, en definitiva, después del análisis de la crisis de 2008, es que los mejores vendedores funcionaban independientemente del contexto. Esto es una bomba, porque estamos acostumbrados a que nuestra actividad oscile y que dependa mucho de la situación externa, pero los autores nos dicen, ojo, que hay comerciales que ni siquiera le prestan atención al contexto, que siguen vendiendo y vendiendo y vendiendo y mejoran sus cifras cuando a todo el mundo le va mal. ¿Quiénes son estos comerciales? Bueno, los vendedores desafiantes, y entonces nos proponen un perfil de estos vendedores y nos dicen que son vendedores que les gusta y que predican enseñando al cliente una manera diferente de hacer las cosas. Son vendedores que saben tomar el control de la venta hablando claramente del número, del precio. Y son vendedores que saben hacer resonar muy bien su discurso en todas las áreas de la empresa del cliente. Como vemos, se tratan de productos complejos. Y luego tenemos otros perfiles que no tenemos que descuidar y que tenemos que analizar. Tenemos al lobo solitario, que es este vendedor crack que juega solo, que no juega en equipo, que no le gusta seguir ninguna regla, que va por libre, pero que obtiene resultados. Es un perfil muy difícil, es un perfil que no siempre vale la pena contratar, pero son perfiles que si están en el mercado y funcionan, son garantía de éxito, porque si no, todo lo que hacen a nivel administrativo, a nivel relaciones sociales internamente en la empresa es tan malo que los habrían echado. Hay muchos perfiles también de este lobo solitario dando vueltas que no les va bien en ninguna empresa y que se siguen promocionando muy bien en las reuniones que tienen para postular a puestos nuevos. Y también, como
seleccionador de personal tienes que tener cuidado de esto, ¿no? Porque son perfiles que traen siempre complicación para las empresas que los contratan. Lo que pasa que yo, si soy jefe de venta, me gustaría tener, aunque sea uno de estos perfiles, porque muchas veces tiramos de ese perfil para mostrar que la venta sí se puede realizar, porque al no respetar ninguna regla o respetar muy pocas reglas, tampoco se dejan arrastrar por el pensamiento común cuando la cosa va mal. No son vendedores desafiantes, tienen otra característica personal, tienen bastante más soberbia que el vendedor desafiante, menos conocimiento, pero tienen un nivel funcional que puede ser bastante bueno. Y eso lo han confirmado los estudios que se hicieron en este libro y que están publicados. Luego tenemos otro tipo de vendedor que a mí es el que más me gusta de todos y que es el que elijo incluso sobre el vendedor desafiante, y parece ilógico, ¿no? Dedicarles 3 episodios del podcast a un libro que habla del vendedor desafiante y decir que elijo otro perfil para contratar. Y para mí es el perfil que mejor funciona, es el perfil del trabajador. Es este comercial que realiza todas las tareas, que sigue los procedimientos y que confía que realizando esas tareas, confía que llegando a sus 20 llamadas diarias, a sus 10 visitas semanales o al indicador que le pongamos para completar, el vendedor confía en que va a obtener sus resultados de venta y normalmente los obtiene. ¿Cuál es el problema de este perfil y por qué no se lo puede implementar en todo tipo de venta? Porque funciona un poco peor en una venta compleja. Al enfocarse en el proceso y no en la forma de crecer en conocimientos para hacer una especie de consultoría en el negocio del cliente, como es el vendedor desafiante, cuando tiene que vender un producto complejo, como puede ser el software, por ejemplo, que integra varias aplicaciones, muchas tecnologías y que necesita de determinada infraestructura, este vendedor se pierde un poco y su capacidad de éxito se ve disminuida. Sin embargo, la mayoría de los productos que vendemos en la sociedad y servicios no son complejos. Entonces este vendedor funciona muy bien. Y aunque vendas productos complejos, aunque estés en una ingeniería, en una empresa que desarrolle programas, tecnología, siempre tienes áreas en las que puedes convertir a tu producto en un producto simple. No todos los productos son complejos. Si vendes un ERP, el ERP es un producto más complejo, pero las aplicaciones que van integradas a ese ERP no necesariamente son productos complejos. Una aplicación móvil la puede vender un vendedor con estas características y lo haría muy bien. Y luego tenemos otros 2 perfiles con particularidades también, que son muy interesantes. Uno es el perfil relacional, el perfil al que todo el mundo, y por eso a mí me sorprendió también este libro, que todos en principio diríamos es el perfil que funciona bien, es este comercial, el de toda la vida, pero mejorado a un nivel más profesional, que se relaciona con las personas naturalmente bien, que tiene empatía, que es simpático, que entra en una reunión y se convierte incluso en el centro de la reunión, que puede hablar muy bien con cualquier tipo de persona, que puede llegar a tener una amistad con un cliente, es el que se va a jugar al pádel con un cliente o al golf, antes incluso de realizar una venta. Este perfil, paradójicamente, es el que peores resultados obtiene y muchos peores son sus resultados cuanto peor es el contexto. Baja muchísimo. Entonces, este que creíamos que era el seguro para evitar que nuestra empresa cayera o fuera muy susceptible de tener problemas cuando la cosa o el contexto va mal, al final no nos asegura nada. Y este es el dato más sorprendente de este libro. No solamente que surge un perfil que nadie esperaba, que es el desafiante, que aparece como resultado del estudio, sin premeditarlo, sino que además el perfil por el que todos hubiéramos apostado a que era el mejor vendedor termina siendo el peor. Y hay otro perfil que a mí me gusta definirlo como menciona el gerente de una gran empresa en este libro, que es como una persona de atención al cliente camuflada dentro del equipo de ventas. Es el solucionador técnico que
cuando ocurren problemas con el cliente, se alinea totalmente al cliente y busca resolverlo. Es un perfil que funciona bien analíticamente, que puede resolver problemas, pero que utiliza mucho de su tiempo comercial para agobiarse y resolver problemas que no debería resolver, porque para eso hay otras áreas de la empresa. Por eso se dice que es un perfil de atención al cliente camuflado dentro de nuestro equipo de ventas. Y también hay que prestarle atención, este perfil es el típico que cuando llega, lo comentamos en el episodio anterior, cuando llega a la empresa, va a empezar a realizar su trabajo de prospección o lo que tuviera planificado para este día, llama a un cliente con un problema y se tira todo el día con el problema del cliente y se olvida de la actividad comercial. Entonces, tarde o temprano, bueno, más temprano que tarde, eso le pasa factura. Hasta aquí más o menos el resumen de los dos primeros programas dedicados a este libro. Y como veis, son muy ricos en cuanto a conceptos y a lo que podemos hacer simplemente con estos conceptos que estamos trabajando. El libro tiene muchísima más información, pero a mí me interesa que nos queden estos conceptos básicos y que los podamos poner en funcionamiento. Hoy vamos a ver un poco más cómo hacen los autores o cómo dicen los autores que podemos convertirnos en mejores vendedores desafiantes. Para los autores del libro, Dixon y Adamson, el vendedor desafiante puede formarse. Podemos llegar a tener vendedores desafiantes en nuestra empresa, podemos llegar a convertirnos en vendedores desafiantes. No es fácil, es una tarea muy ardua porque uno tiene que ser capaz de conocer más que el propio cliente sobre su negocio. Y esto es algo muy difícil de realizar. Y si lo planteamos de esta manera tan abierta, resulta incluso imposible. En realidad nosotros no tenemos que saber más que nuestro cliente sobre todo su negocio, sino sobre algunas de las áreas de su negocio que puede resolver nuestra solución. A mí no me interesa saber exactamente cómo mi cliente va a hacer una factura si en realidad le estoy vendiendo una máquina para reciclar metal. No es un tema de interés mío el administrativo, pero sí debería saber cuál es la manera más eficiente de realizar esa tarea de reciclaje, aunque el experto en reciclaje en teoría sea mi cliente y no yo. Entonces, enfocarnos en las áreas del cliente en las que realmente nosotros podamos aportar un valor real a esa empresa, transformando la forma en la que ellos conciben a sus propias operativas diarias. Esto sería la primera de las características del vendedor desafiante, que es formar para diferenciarse, capacitar, enseñar al cliente para diferenciarse de otros vendedores. La segunda de las características del vendedor desafiante es la de adaptarse para que su propuesta tenga resonancia con todas las áreas de la empresa y con todos sus interlocutores. Y la tercera de las características del vendedor desafiante es la de tomar el control de la negociación. Y esos son los tres aspectos que vamos a ver hoy. El primer punto es cómo enseñar para diferenciarse. Y los autores nos van a plantear aquí que el mundo ha cambiado y que ya no nos alcanza con hacer preguntas. Muchas empresas han gastado fortunas en entrenar a sus equipos comerciales para hacer mejores preguntas y descubrir cuál es el problema que tiene su cliente. Pero aquí los autores dicen, ¿y qué pasa si mi cliente o posible cliente no sabe cuál es su problema? Y esto no quiere decir que nuestro cliente no tenga idea de que tiene un problema. Lo que no sabe es cuál es el origen de su problema. Entonces, dicen los autores, no sería mucho mejor decírselo que preguntárselo, porque en realidad el otro no va a saber contestarnos. Aunque esté padeciendo este problema, no nos sabe contestar. Esto se parece a una sesión de terapia.
Muchas veces la persona que está enferma no sabe ni el origen ni por qué ha ocurrido lo que le ha ocurrido. Entonces, intentar que esa persona sea a la vez la fuente de conocimiento puede no ser el camino adecuado. Y aquí es donde el vendedor desafiante debe conocer sobre ese aspecto del negocio del cliente más que lo que conoce el cliente mismo. Así, un vendedor desafiante no es tanto un investigador de primera clase, no es un gran investigador de los problemas del cliente, sino un maestro de primera clase. El vendedor desafiante enseña al cliente a hacer algo de manera diferente. Aquí se nos plantea el tema cómo resolver esta presunta arrogancia de llegar a un cliente y decirle yo sé lo que tienes que hacer. Hay que ir con mucho cuidado con esto. Lo importante es que entendamos que nuestra sociedad está tan plagada de situaciones complejas hoy en día para el cliente y para nosotros. Tenemos tantos frentes abiertos constantemente, tantos problemas por resolver, que si un cliente detecta que un proveedor le resuelve un problema que él no sabía que tenía y que encima lo ayuda a tener más rentabilidad o a ser más eficiente, no lo va a dudar, va a repetir la compra y no se va a preocupar tanto por la manera en que lo está resolviendo. Lo está resolviendo, gano más dinero, este es mi proveedor de por vida, no me importa lo que me cuenten los demás. No me importa con quién me vaya a jugar al pádel por la tarde. Y aquí es donde pierde el vendedor relacional ante un vendedor desafiante. Lo que me importa es quién me está ayudando a ser más eficiente. En el libro en este momento hay un gráfico que es muy revelador porque muestra que el 53% de los aspectos que contribuyen a la fidelización del cliente no tienen que ver ni con la compañía o la marca, ni con el servicio prestado, ni con el precio, la relación valor-precio. Y lo notable de esto es que si nos dijeran hoy a nosotros, bueno, tenemos que hacer una campaña para fidelizar a los clientes, muy probablemente trabajaríamos con la marca, trabajaríamos con el precio y trabajaríamos con el producto o servicio que tenemos. Y ninguno de estos tres factores, ni los tres factores sumados, alcanzan siquiera el 50% de contribución a la fidelidad del cliente. En realidad el 53% de la contribución a la fidelización del cliente, a la fidelidad de ese cliente con nuestra empresa, tienen que ver con la forma en que el vendedor se relaciona con esa otra empresa, con el cliente. Pero no con la forma en la que se relaciona de manera abierta, sino con la manera en que enseña a esa otra empresa. La manera en la que, por ejemplo, dicen los autores, ofrecen perspectivas únicas o diferentes, que ayuda a calibrar alternativas, que ofrece consejo o asesoría continuos, que ayudan a evitar posibles minas enterradas. Con esto quieren decir los problemas que se pueden presentar a futuro cuando compro una solución y no veo las consecuencias que va a tener para mí o cuando no la compro. Entonces, todos estos consejos tienen que ver con la enseñanza de un vendedor desafiante. Una conclusión que sacan aquí los autores es que al fin y al cabo los clientes, y si uno se pone en el lugar del cliente, yo comparto al menos completamente esta visión, diferencian muy poco a nuestro producto del de los demás. Si nosotros dejamos al producto solo, pongamos cualquier producto o servicio, en realidad hay muy poca diferencia entre unos y otros y naturalmente el mercado tiende a igualar al producto o servicio. Entonces la diferencia, la fidelización, en este caso va a pasar por otros elementos que son característicos de este perfil de vendedor. Entonces, para pasar a los conceptos prácticos sobre la enseñanza, el primero que dan los autores es orientar la entrevista hacia los puntos fuertes específicos del vendedor. Aquí no estamos dando consultoría gratis, no estamos dando una asesoría para que luego el cliente elija entre nuestro producto o el de los demás. Aquí tenemos que orientar todo lo que hacemos hacia los puntos fuertes de nuestra propia solución y mostrar cómo esta solución puede arreglar un problema que el cliente ni siquiera sabe que existe. Y para hacer eso tenemos que sacar por completo la cabeza de nuestro producto o nuestra solución y tenemos que meternos en el negocio del cliente y comprender realmente cuáles son los problemas que tiene y luego
traducirlo en una solución según nuestro idioma, según nuestra empresa y según nuestras necesidades de venta. Por esto es tan complejo convertirse en un vendedor desafiante. Dicen los autores, y esta frase la voy a leer literalmente: a menos que podamos vincular la información que enseñamos a nuestros clientes con las capacidades que solo nosotros podemos ofrecer, es mucho más probable que estemos ofreciendo asesoría gratis que una enseñanza comercial concreta. El segundo consejo práctico es cuestionar los supuestos de los clientes. Esto es mucho más posible de conseguir si nos dedicamos a un mercado vertical. Si nuestro mercado es horizontal y estamos trabajando con empresas de diverso tipo, tendríamos que acotar mucho más el aspecto del negocio del cliente al que nos vamos a dedicar y tratar de compatibilizar ese aspecto del negocio con lo que nuestra solución resuelve, porque no podríamos aprender nunca todo el negocio del cliente, no lo podríamos llegar a comprender. Sin embargo, el cuestionamiento de las ideas del cliente, que es el segundo concepto, es algo que tiene que surgir natural en nuestra relación de venta. Muchas veces, a mí me ha pasado incontable cantidad de veces, no nos atrevemos a discutir con el cliente, a discutir en buenos términos, estoy diciendo, porque creemos que si cuestionamos algo de lo que el cliente está diciendo, la venta se pone en peligro. Y lo que nos dicen estos estudios es que no se pone en peligro la venta y que las personas que acuerdan todo el tiempo con el cliente son las que menos ventas se llevan. Entonces, estemos tranquilos delante de un cliente, confiemos en todo lo que aprendimos y lo que estamos estudiando y seguimos estudiando sobre el negocio del cliente y nuestro negocio, y desafiémoslo cuestionando alguna de las ideas que él nos comenta. Dicen los autores que una de las alertas para saber que no vamos por buen camino es cuando el cliente nos dice: sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Si nos dicen eso es que vamos por mal camino, porque estamos diciendo algo que el cliente prácticamente ya conocía. Cuando nos damos cuenta que vamos por buen camino, cuando el cliente nos dice: nunca se me había ocurrido verlo de esa manera. Es decir, que generamos uno de esos momentos como de inspiración del cliente en el que reconoce una verdad o un conocimiento que nunca había tenido antes. El tercero de los consejos para enseñar diferenciándonos de los demás es catalizar la acción. No hace falta solamente hacerle cambiar de idea al cliente, sino que pase a la práctica, es decir, que compre. Porque si solamente cambia de idea, pero después no lo motivamos a comprar, no vamos a poder vender. Luego el punto número 4 para enseñar diferenciándonos es esto a lo que yo hacía referencia antes, ¿no? Esto de crear una escala que se adapte a cada cliente, lo llaman los autores. Y se refieren un poco a que no podemos saber más que cada uno de los clientes en cada uno de sus negocios. Deberíamos tener, si somos generalistas, si vamos a diversas empresas que no están en el mismo sector, lo que deberíamos tener es una segmentación del conocimiento que vamos a incorporar sobre el negocio del cliente y, por ejemplo, estudiar 3 o 4 sectores diferentes, los principales, los que componen la principal venta de nuestra empresa, y por otro lado tener un apoyo de la empresa que genere ese conocimiento internamente para que yo pueda estudiar y luego dedicarme a vender. El vendedor, si no, nunca puede hacer este recorrido solo, no es algo que esté capacitado para hacer ninguna persona. Esto es algo que necesita mucho apoyo y que, como se ve, el vendedor mismo desafiante no puede ser desafiante todo el tiempo. Porque si estoy yendo a mercados muy diversos, a lo mejor en un par puedo convertirme en experto, en otros menos experto y en otros apenas un buen representante de una solución concreta. Entonces ahí tendré que aplicar otras técnicas de venta también para poder quedarme con una venta determinada. Incluso pueden servirme métodos relacionales o algunas características de este trabajador esforzado que machaca y termina consiguiendo. Por eso todo esto hay que verlo como no una simplificación teórica porque es bastante compleja, pero sí una exposición teórica a la que nosotros le tenemos que aplicar mucho más conocimiento práctico.
Bueno, para cerrar esta parte, los autores del libro dedican un capítulo a técnicas de comunicación para crear entrevistas que sean productivas con estos clientes. Es un capítulo que es muy interesante y terminan con algún caso práctico que los que habrán leído el libro habrán visto que no se trata de casos como el de vender el pan. Son casos complejos y que no muchos de nosotros hemos tenido con frecuencia en nuestra vida laboral. Sí, es muy relevante verlos y analizarlos porque podemos encontrar características similares con algunas de nuestras ventas o con algunos de nuestros procesos de trabajo. Pero bueno, ahí dejo esta parte para que cada uno siga investigando y que pueda trabajar esta parte de enseñanza y formación que es tan importante de acuerdo a las características de su propio mercado y de su propio trabajo. La segunda característica del vendedor desafiante es la de lograr realizar una oferta a medida que consiga resonancia en la organización del cliente. Y para analizar esta parte, los autores lo que hicieron, siguiendo con la línea de sus encuestas, analizaron los factores más importantes al momento de tomar una decisión para el decisor de una gran organización. Y el primero de estos aspectos, el primero de todos, el que más peso tiene, es el de conseguir un amplio apoyo para el proveedor en toda la organización. Llegaron a la conclusión de que los compradores, esto es algo diferente a lo que uno intuitivamente cree, no es una persona desapegada de la opinión del resto de sus compañeros sobre el producto que está comprando o servicio que está comprando, sino que necesita de ese acuerdo de su equipo, aunque su equipo dependa de él. Pero sí que va a recurrir a ellos, sobre todo a los técnicos, para poder tomar una decisión. Esto se puede entender desde la psicología humana, que cuando las otras personas apoyan una decisión es más fácil de tomar, y también a todos los riesgos que corren las personas que están en una posición de poder en una gran compañía. Cada una de sus decisiones puede implicar que la compañía pierda o que gane muchos miles o millones de euros, entonces sus decisiones son evaluadas y condenadas muchas veces y están en carreras muy competitivas para mantener sus puestos. Por lo tanto, esa decisión que va a tomar no es exclusivamente de ella o de él, es una decisión que va a depender de muchos otros personajes que van a tener una relación de poder con él, una relación social, una relación económica incluso, y que nosotros tenemos que saber leer al momento de presentar una oferta. Son muy interesantes los análisis que muestra el libro, no los puedo mencionar a todos porque me pasaría muchísimo de tiempo, pero una de las conclusiones que llegan en este aspecto nuevo que están analizando es que las personas más influyentes dentro de la organización lo que quieren es que les venda un vendedor o un comercial, no quieren que les venda una empresa. Ellos creen, y esto lo han determinado a través de estos cuestionarios, por eso es tan valiosa toda esta información, porque no surge de una opinión de una o dos personas, son cientos de personas, miles de personas encuestadas. Y lo que resulta de esta información es que estas personas influyentes quieren que les venda un vendedor, un profesional. Y para que ese profesional les pueda vender, ellos tienen que reconocer en este profesional la capacidad de hacerles cambiar su forma de ver el propio negocio. Por lo tanto, es una tarea bastante compleja, pero que merece la pena. En sí, el mensaje que tenemos que construir para que pueda tener resonancia, dicen los autores que tiene que trabajar con 4 áreas, cada una de ellas incluye a la otra. La más inclusiva de todas sería el sector en el que la empresa está. Incluida en esa área estaría la propia empresa. Incluida en la empresa estaría el cometido particular que nos estamos proponiendo con esta oferta. Incluida en ese cometido estaría la persona, es decir, cada una de las personas a las que vamos a dirigir nuestro mensaje. Y deberíamos tener tantos mensajes distintos, no distintos en esencia, sino en la forma de presentarlos,
como personas ante las cuales nos estamos sentando para comunicarlo. Es decir, si vamos a reunirnos con el responsable financiero, no tendríamos que tener el mismo discurso para vender nuestra solución que con el responsable técnico de la compañía o de operaciones. Deberíamos poder gestionar ese aspecto de nuestro discurso para poder adaptarlo a la persona, siempre condicionados por el nivel superior, el cometido que tenemos con esa oferta, la empresa en la que estamos y el sector. Para cerrar esta segunda parte, diremos que de lo que se trata aquí es de poder adaptar de buena manera nuestro discurso a las diferentes áreas, personas y empresas. Y por poner el ejemplo que ponen aquí los autores, en una tabla que presentan que es bastante ilustrativa de lo que quieren decir, si estamos vendiéndole a una compañía, podemos clasificar sus diferentes áreas y entender qué busca cada una de ellas en relación a nuestra solución. Por ejemplo, ventas y marketing dicen lo que pueden pretender al incorporar nuestra solución que los va a ayudar a reducir costes es que en esa reducción de costes no se vea comprometida la calidad del producto, porque a un vendedor de nuestra compañía cliente lo que más le interesa es lo mismo que a nosotros, vender un producto que sea de buena calidad. Mientras que si tenemos una reunión con I+D, en I+D nos van a exigir a lo mejor que nuestros componentes cumplan con todas las normativas que necesitan ellos para trabajar y para definir a un producto como bueno. Y, por ejemplo, en compras van a intentar mantener o reducir el gasto total en lo que sería el insumo en sí. Es decir, nuestro discurso, aunque vendamos la misma solución, tenemos que ser capaces de poder encontrar resonancia, dicen los autores, y me gusta mucho este término, encontrar resonancia en cada una de las áreas. No quiere decir adaptarlo hasta el punto de que pierda veracidad y de que obviemos verdades o que incluso mintamos en lo que estamos diciendo. Tenemos que tener la habilidad de encontrar resonancia con las personas con las que estamos hablando, y esto es una capacidad que se puede trabajar tanto a nivel discursivo como personal. Tenemos que conseguir resonancia personal con las personas y también de nuestro discurso con el área en la que nos estamos presentando y con la persona y la empresa con la que estamos trabajando. El tercero de los aspectos para convertirse en un buen vendedor desafiante, y que lo puedes seguir si quieres ser uno de estos vendedores, o al menos yo te aseguro que si trabajas en estos aspectos vas a ser un mejor vendedor, y eso ya es importante. El tercero de estos aspectos sería cómo hacerse con el control de la venta. Y para hacerse con el control de la venta, lo que descubrieron los autores es que los buenos vendedores desafiantes hacían dos cosas. Primero, se sentían muy cómodos hablando de dinero, no se cortaban nada, si tenían que hablar del precio lo decían claramente, y eran los últimos en que iban a bajar el precio para vender, no se enfocaban jamás en el precio. Lo segundo, pueden empujar siempre lo ponen entre comillas porque no es darle un empujón al cliente, sino tirar un poquito del cliente, generar un poco de tensión para tenerlo como si dijéramos atrapados en la venta, para que no pueda escaparse fácilmente de este proceso. Vamos a ver cómo se consiguen estas dos cosas. En primer lugar, para sentirse cómodo hablando de dinero, tenemos que estar seguros de lo que estamos vendiendo. Si no creemos en lo que vendemos o creemos que nuestro producto no es el adecuado para el cliente, nos vamos a sentir mal hablando de dinero. Es decir, vamos a tener que recurrir a una mentira. Conozco el caso representativo de esto que estoy diciendo de una persona que considero que es literalmente un genio, que tiene una empresa tecnológica muy buena y que durante muchos años no pudo cobrar bien sus soluciones. De hecho, las cobraba muy mal y tenía muchos problemas de cobro. Y solucionó el problema de cobrar cuando empezó a hacer terapia y se dio cuenta que lo que hacía tenía un valor y que valía mucho y que él no se lo estaba dando, aunque él naturalmente creía que se lo daba. Entonces, cuando esta persona entendió que lo que estaba dando era un valor muy importante para la empresa, para la otra empresa,
y que él era justamente el que no le estaba dando el valor que tenía su trabajo, empezó a cobrar como tenía que cobrar sus soluciones y muy lejos de disminuir sus ventas aumentaron y su valor y su prestigio también en el sector se incrementó. Por lo tanto, lo primero que te diría es, si no crees en lo que estás vendiendo, búscate otra solución para vender o estudia bien lo que estás vendiendo porque a lo mejor sí tiene un valor y todavía no lo has encontrado. Una vez que aceptas ese valor como real y que es un valor que al cliente le va a aportar algún tipo de mejora que puedes medir, entonces ya vas a estar mucho más confiado para trabajar con el precio. Trabajar con el precio significa, en pocas palabras, no tocarlo, no recurrir al precio para vender. No debemos recurrir al precio para vender. Eso es lo último de lo último de lo último. Y si llega. Para explicar el segundo aspecto, de crear un poquito de tensión o de empujar al cliente, lo que quieren decir los autores del libro es que los vendedores desafiantes no se quedan nunca atascados en el proceso de venta. Si trabajas bien con tu proceso de venta, una de tus misiones es hacer que tus prospectos vayan avanzando en ese proceso y es tu responsabilidad que vayan avanzando. A veces creemos que no podemos hacer más, pero sí podemos hacer más. Y aquí es donde lo conecto con ese vendedor trabajador, ese vendedor que hace su trabajo. Y por eso digo que es tan valioso ese perfil. Porque muchas veces el simple hecho de gestionar la actividad comercial hace que el cliente avance en el proceso de ventas. Y genera esta tensión que dicen los autores de no abandonar al cliente cuando está experimentando alguna de las etapas de nuestro proceso. ¿Qué pasa? ¿Con qué se compara esto? Con el vendedor relacional. El vendedor relacional es el que sale de la reunión y dice, bueno, me he ganado un nuevo amigo, este cliente me va a comprar, pero no lo voy a molestar. Esa es la actitud que no se corresponde con el incremento de la posibilidad de venta. Entonces el vendedor desafiante va a tirar de esa cuerda, va a llamar a su cliente, no va a tener la vergüenza que le puede dar a un vendedor relacional hablar de nuevo del precio, de la situación y va a tensionar un poco dependiendo del sector y del tipo de producto que venda. Por ejemplo, seguramente alguna vez te compraste un coche o una casa y cuando fuiste a comprarte ese coche, el vendedor te dijo que sí, que estaba muy bien y que está fenomenal y todo lo demás, pero que tenía un comprador. Esa forma, que es muy elemental y muy básica de meterte presión, es un activador que tiene el comercial, el vendedor de coches, para hacerte avanzar en el proceso, para que en esta comparativa que estás haciendo inicial de calidades o de precios si vas avanzando o en esta negociación te muevas hacia adelante. Y en toda venta que hacemos tenemos que encontrar estos activadores para hacer que el cliente se vaya moviendo. No quiere decir que tiremos todo el tiempo de estos artilugios, ¿no? De tengo otro comprador. De hecho, a mí no me gusta hacerlo y no hago ese tipo de cosas. No lo hago ni en cuestiones personales ni profesionales. Nunca digo tengo otro comprador en la puerta. Eso ni siquiera lo menciono. Pero sí que son técnicas de ventas que funcionan porque yo como comprador, cuando me he visto expuesto a esta situación y que un vendedor de un coche o de una casa me dice que tengo a otro comprador esperando, conmigo les ha funcionado. Yo he avanzado más rápido. Porque si me gustaba no me lo quería perder, entonces ¿por qué iba a dar vueltas? Esto es lo que tenemos que tratar de lograr y a eso se refieren los autores con poner un poquito de tensión en esa relación. Que claro, nos da corte hacerlo porque tenemos que decir algo que a veces no queremos decir o que creemos que no es necesario. Y por intentar pensar una forma práctica de hacer esto, a veces lo que tenemos que hacer es simplemente una llamada o una visita recordándole a la persona que estamos visitando que hemos tenido una reunión en la que ha descubierto algo que estaba muy bien, que ha reconocido ciertos errores de su empresa y cómo los puede cambiar y que le estamos ofreciendo una oportunidad de que dé un paso para que convierta su empresa en una empresa mejor. Este discurso podría ser el equivalente de tengo otro comprador para el coche. No es lo mismo, pero sí que pone al cliente otra vez con el foco en donde lo tiene que tener. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado en
tomar el control de una venta no significa volvernos agresivos, significa, por eso yo lo comparo mucho con hacer las tareas de gestión. Los autores no dicen que es exactamente eso, pero para la mayoría de las soluciones que vendemos, los productos que vendemos, tomar el control significa gestionar. Y cuando estamos gestionando, cada uno de acuerdo a nuestras personalidades vamos a tomar más o menos el control, pero no lo estamos dejando en manos de ningún otro ni de la nada, como hace un vendedor relacional típico. Lo que estamos haciendo es darle un seguimiento. Va a haber comerciales que van a ser menos propensos a activar algún tipo de vínculo que impulsa al cliente a avanzar y simplemente lo llamarán, le enviarán un correo, estarán atentos, lo visitarán, lo saludarán en una feria, y habrá otros que lo van a tomar como más activo este desafío y van a proponer lugares de encuentro, llamadas, incluso van a generar ese encuentro en una feria y van a hablar sobre el tema en cuestión. El punto este es muy delicado porque podemos convertirnos fácilmente en comerciales pesados o agresivos. Entonces tenemos que controlar este punto y no pasarnos nunca de vuelta. Y también tenemos que controlar para no quedarnos nunca cortos. ¿De qué depende esto? Mucho depende del mercado, mucho depende de lo que estamos vendiendo. Al vendedor de coche le funciona fenomenal decir tengo otro comprador y ya está. Y lo dice cada vez que vende, forma parte de su técnica de venta y tú nunca te vas a enterar si tiene otro comprador o no, porque no lo quieres saber, no te quieres perder el coche. Y automáticamente reduces todas tus capacidades de negociar con él, porque eres tú ahora el que tiene la urgencia. Nosotros tenemos que encontrar en nuestro sector estos trucos también, estos impulsores que resuenen mejor, como decíamos antes, con el cliente final, pero que también resuenen bien con nosotros, que a nosotros nos dejen tranquilos, que no nos hagan incurrir en nada que luego nos haga sentir mal, por ejemplo, porque hemos dicho algo que no era tan verdad o que no era cierto. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuestro propio lugar y nuestra medida al momento de tomar el control de la negociación. Lo importante es que tengamos en mente dos cosas. Lo que empezamos diciendo en este tercer punto, que tienes que tomar el control a través de hablar abiertamente del precio, no esconderlo nunca y también no reducirlo nunca, al menos como un ultimísimo recurso, pero no basar la conversación en eso. Y segundo, que tenemos que tener la capacidad de impulsar al cliente, basándonos en la gestión del proceso de ventas, basándonos en esa gestión para empujarlo a avanzar en el proceso, pero también encontrar nuestros recursos para pinchar un poquito y que siga avanzando cuando tiene tantas otras cosas que hacer. Entonces esa es, digamos, yo creo que esta es la mayor habilidad que tenemos que tener como comerciales para poder convertirnos finalmente en ese vendedor desafiante. Quería que este episodio fuera un poquito más corto que los otros, pero bueno, fue imposible. Es que también cuando uno se pone a hablar sobre estos temas, yo podría seguir hablando 3 horas más sobre cada uno de estos temas. Lo que pasa que creo que aburriría a todo el mundo haciéndolo, pero no dejan de ser interesantes y constantemente los estamos viendo en nuestro día a día. Así que a la hora de resumir o de tratar de hacer un planteo sobre estas cuestiones, se complica mucho acortar el discurso. Por lo pronto creo que hemos pegado un buen repaso a este libro, que hemos tocado las 4 revoluciones de la venta, los 5 tipos de vendedores y las 3 características que tiene el vendedor desafiante, que son las de este capítulo, para poder convertirnos poco a poco en mejores vendedores y, ¿por qué no?, en estos vendedores desafiantes. Creo que si le dedicamos la atención a cada una de estas cosas y pensamos en nuestro día a día, cómo podemos integrar los conceptos teóricos para convertirlos en realidad y que no queden en un libro, vamos a tener muchas más posibilidades de mejorar nuestra relación con nuestro trabajo, de trabajar más contentos, de tener incluso una vida mejor, porque pasamos todo el día trabajando y qué bueno
que es cuando uno disfruta de su trabajo. Yo que soy alguien que disfruta de mi trabajo, de la empresa en la que estoy, de la gente que me acompaña cuando estoy trabajando, digo, qué bueno poder convertirme en un mejor vendedor, estudiar, aportar valor a mi empresa, contribuir a que estemos todos los que estamos participando en este proceso un poco mejor, incluir a los clientes en este grupo y decir, bueno, qué bueno que los clientes también disfruten de esta relación, de este vínculo. No es un mundo ideal, es un mundo posible, se trata de poner lo mejor que tenemos nosotros en cada una de nuestras relaciones y ponerlo sobre todo en el lugar en el que estamos trabajando. Así que bueno, hasta aquí El Vendedor Desafiante, 3 capítulos. Espero que con los próximos libros puedas resumirlo en 1 o en 2. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.